buenos días tengan alumnos del Instituto Pedagógico Hispanoamericano. El día de hoy en su clase de matemáticas avanzadas daremos el tiempo de hacer una retroalimentación de lo que fue el nivel 3 que acaba de concluir la semana pasada. En este caso abordamos temas como los siguientes. El nivel contenía temas como jerarquía de operaciones, multiplicación de expresiones algebraicas, suma de ángulos internos, relación de la forma y es igual a kx, histogramas y gráficas de línea y media y mediana, que fue el tema de la clase anterior. Solamente en este video abordaré los primeros tres temas, ya que los otros tres pues se encuentran en el canal de YouTube y pueden ir a revisarlos para que ustedes tengan un poquito más de o recuerden esos temas, de qué trataban y cómo se resolvían esas incógnitas y puedan dar solución, pues por obvias razones, a las páginas que se dejarán a continuación como actividad del día. En este caso empezaremos con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones es el estricto orden en el que se tiene que realizar una operación. Todas las operaciones, conforme a sus características específicas, tienen que tener un orden y un seguimiento para poder realizarse, y todos los que la realicen deben de cumplir con ese orden y así todos lleguen al mismo resultado. Si esto no pasa, pues cada uno de las personas que realizaran esa operación, la misma operación, tendrían diferentes resultados y no se habría concretado cuál de todos es el correcto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si nuestra operación o nuestra serie de operaciones tienen paréntesis. En segundo, si tiene potencias y raíces. Después se tiene multiplicación y divisiones, y por último las sumas y restas. Cabe mencionar que lo primero que se debe de resolver son los paréntesis, las potencias y las raíces. Después de haberse resolvido todas las potencias y haberse eliminado todos los paréntesis, se prosigue con las multiplicaciones y divisiones. Y por último, solamente se agregan, o se hacen más bien, las sumas y restas. Veamos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una operación que dice 10 entre 2 más 5 por 3. En esta pues no tenemos paréntesis, tampoco tenemos raíces ni potencias, por lo tanto nos vamos directo a multiplicación y división y después a sumas y restas. Lo primero que tenemos que hacer es divisiones. En este caso 10 entre 2 sería 5 y luego hacemos multiplicaciones. 5 por 3 sería igual a 15. Por lo tanto aquí, al momento de tener los dos resultados de esas dos operaciones, los tenemos que sumar, como viene bajándose aquí el signo de suma. 5 más 15 sería 20. Por otro lado tenemos un ejemplo que ya contiene raíces y potencias. En este caso, más bien paréntesis y potencias. Tenemos aquí que resolver primero el paréntesis y luego también resolver la potencia, o primero resolver la potencia y luego eliminar el paréntesis. Entonces en este caso haremos el 4, lo elevaremos al 2 y sería 16. Y después multiplicaremos 16 por 3 para poder eliminar el paréntesis, que nos da 48. Haremos la otra parte de la operación, que es 6 menos 5 es igual a 1. 48 más 1 vendría siendo 49. En la parte de la multiplicación de expresiones algebraicas, que es el otro tema que abordamos antes de salir de este periodo de cuarentena, este tema hablaba en primero de la multiplicación de los coeficientes de cada monomio, luego de que tenemos que multiplicar la parte literal de las variables según las leyes de los exponentes que estudiamos anteriormente, y aplicamos la ley distributiva. Por último, aplicamos finalmente la ley de los signos. En este caso veremos un ejemplo de cuáles son las partes que tienen estas expresiones algebraicas. Como ven en la parte de abajo tenemos menos 5x cuadrada z3. En este caso los que se encuentran de color verde son los exponentes, los que se encuentran de color morado las bases, y el número se refiere al coeficiente y obviamente el signo que acompaña a ese coeficiente. Veremos un ejemplo. En este caso vamos a multiplicar menos 2y a la 3 por 3y a la cuarta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Relacionar la multiplicación entre coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El menos 2 y el 3. Entonces relacionamos esa multiplicación. Y también relacionamos la multiplicación entre los exponentes, que sería y a la 3 y y a la cuarta. En este caso la multiplicación primera sería menos 3
menos 2 por 3, que sería menos 6. La ley de los exponentes nos habla que cuando dos exponentes se están multiplicando, estos se suman tomando en cuenta que tienen la misma variable. En este caso la variable sería pues la y. Entonces, como tenemos la misma variable, entonces estos dos solamente se suman. Sería 3 más 4 es igual a 7. El resultado de esta multiplicación sería menos 6y a la 7. Pasamos con el otro tema, la suma de ángulos interiores. En general, un ángulo interior o un ángulo interno es un ángulo dentro de un polígono. En este ángulo exterior, el mismo vértice son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Veremos la definición de ángulo interno como tal. Es aquel que está formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. En este está dentro de él. La suma del ángulo interno y externo siempre el vértice será 180. En este caso el ángulo interno vendría siendo el que está del lado de color rojo y el ángulo externo vendría siendo el que está de color verde. En este caso tenemos muchos ejemplos. Como bien sabemos, todos los ángulos internos de un triángulo, su sumatoria debe ser 180. Así, los ángulos estén completamente diferentes, no sean simétricos y se encuentren en cualquier tipo de triángulo, isósceles, escaleno, equilátero, siempre la suma va a ser 180, como se muestra en el ejemplo. Tenemos aquí dos ejemplos donde los triángulos son similares, pero tienen diferente tipo de abertura y la suma es 180, 90 más 60 más 30, 180 y 80, 70 y 30, 180. En el caso de los cuadriláteros o los figuras que tienen cuatro lados, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 360, puesto que en un cuadrilátero equivale a dos triángulos. Entonces, siempre va a haber entonces el doble de lo que se encuentra en los triángulos. En este caso, si en los triángulos se encuentra 180, el doble sería 360. Y es por eso que todos los cuadriláteros contienen esa suma de sus ángulos. En este caso tenemos dos cuadriláteros, uno que tiene sus ángulos rectos y por lo tanto al momento de tener sus ángulos rectos pues todo mide lo mismo, que será 90, y uno que no tiene los ángulos rectos, que tiene una asimetría entre ellos y algunos varían, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando veamos esa definición con respecto a la figura que estamos analizando. En este caso tenemos la figura, los lados, la suma de los ángulos interiores, la forma y cada ángulo. Para este caso yo me hice referencia a esta tabla donde nos ayuda a saber cómo es la suma de los ángulos internos por figuras y cuánto mide cada ángulo cuando la figura es simétrica. Porque sabemos que cuando es simétrica la figura, pues los lados van a medir igual y los ángulos también van a medir igual. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos un triángulo con tres lados. Su suma de interiores son 180, como se mencionaba, y este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, sus triángulos van a medir 60 cada uno. 60 por 3 lados serían 180. Tenemos el cuadrilátero que vendría siendo 360 al igual. Y los ángulos rectos serían de 90. 90 por 4, 360. Tenemos un pentágono que sus lados internos son 540 y por lo tanto cada ángulo interno mide 108. 108 por 5 sería 540. El hexágono, que tiene 6 lados y sus ángulos internos suman 720, cada ángulo mide 120. 120 se multiplica por 6 y nos da 720. Para obtener nosotros esa suma de los ángulos interiores, también podemos, de cualquier polígono, nosotros podemos tomar en cuenta la siguiente fórmula: n menos 2 por 180, y también para la suma de los ángulos de cada uno vendría siendo n menos 2 por 180 sobre n. N aquí representa al número de lados. Yo voy a meter mi número de lados. Si tengo una figura que tiene 8 lados, si tengo una figura que tiene 7 lados, yo la meto a esta fórmula y lo aplico para poder saber los ángulos internos y cuánto mide cada uno de los ángulos. Con esta información ustedes podrán dar solución a las actividades de la página 62 y 63 de su libro de texto. Recuerden que no solamente vienen los tres temas que retroalimentamos aquí, sino también los tres temas de las clases pasadas. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.